Que Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar el estudio de un tema importantísimo, el sueño del rey Nabucodonosor. Este sueño, esta profecía que se encuentra en Daniel capítulo 2 es la base para poder comprender otras profecías también importantes, como la de Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, otras profecías de Apocalipsis. Entonces, debemos, para poder entender otras profecías, entender esta que es la base. Es una profecía, a la verdad, bastante sencilla. Si aplicamos la manera de interpretar que Dios nos enseñó, que Dios nos enseñó. ¿Y cuál es esta manera? Bueno, aquí vemos el rey Nabucodonosor que está dormido. Entonces, lo que nos dice Dios para poder interpretar es que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Recuerde que en la Biblia hay libros poéticos, libros históricos, hay libros proféticos también, hay cartas y otras cosas. Si estamos leyendo un libro histórico, por ejemplo, si en el libro histórico habla de personas, son personas porque es un libro histórico. Pero en profecía las cosas cambian. A veces tienen una simbología y un significado diferente. Entonces, para poder saber cuál es el significado verdadero, hay que aplicar esto. Ninguna profecía es de interpretación privada. La misma palabra es la que se interpreta a sí misma. Por ejemplo, en en Apocalipsis capítulo 12 se habla de la mujer vestida de sol. Los líderes católicos dicen que es María, pero no, no es María. ¿Cómo podemos saber que no lo es? Porque estudiamos diferentes símbolos y vemos en la misma Biblia que es una mujer en la Biblia. Entonces, bueno, vamos a analizar así. De todos modos, ese tema de Apocalipsis 12 ahí lo tenemos grabado si usted lo quiere buscar. Pero es importante que primeramente para poder tener conocimiento de otras profecías, podamos entender esta profecía. Bueno, dijimos de Segunda de Pedro, capítulo 1 versículo 19 que dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Versículo 20. Entendiendo primero esto, ¿qué hay que entender? Que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, ninguna. ¿Por qué? Porque la profecía no fue traída en los tiempos pasados por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vemos lo que nos da de instrucción Dios a través de su palabra, en este caso a través del apóstol Pedro. Entonces vamos a estudiar primeramente en puntos, en pasos. El primer punto es el sueño del rey Nabucodonosor. Recuerde que Nabucodonosor era rey de Babilonia desde el año 600 antes de Cristo y reinó por varios años. Después de él su hijo, su nieto y así sucesivamente hasta que cayeron por el imperio persa. Pero bueno, en este momento estamos hablando de Babilonia. Daniel capítulo 2 versículo 1. Recuerde que Daniel, ya lo vimos en el tema pasado, se encuentra cautivo. El pueblo de Israel fueron llevados cautivos en tres cautiverios. En el primero de ellos fue llevado Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías. Recuerden ese tema, está en el tema pasado, ahí lo puede buscar. Ahora, ya Daniel, que pasó los 3 años en la Universidad de Babilonia y es parte de los sabios de Babilonia. Es un joven, pero es parte de los sabios porque todos los que estudiaron en la universidad son parte de ese grupo de personas encargadas de poder aconsejar al rey. Y hay muchos. Dice, en el segundo año de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño y se turbó su espíritu, o sea, él se preocupó.
y dice que no pudo seguir durmiendo. Está tan preocupado. No sé si usted se ha levantado un día después de que tiene un sueño y no sabe qué quiere decir este sueño. Bueno, el rey está preocupado porque este sueño lo preocupaba y no pudo seguir durmiendo. Y el rey mandó llamar a magos, astrólogos, adivinos y sabios. ¿Para qué? Para que le mostraran el sueño. Vinieron pues ante el rey. Entonces, el rey tiene el sueño y manda a llamar a todos los sabios o a parte de los sabios en este caso para que le mostraran el sueño. El rey les dice, está el rey con estas personas y les dice, tuve un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces los caldeos dijeron al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Sencillo, sencillo, muy sencillo. Si una persona me dice a mí, me soñé tal cosa, yo le puedo interpretar ese sueño sin saber y sin ser profeta, porque puedo inventar cualquier cosa. Así también estas personas le dicen al rey, bueno, díganos. Ahora es importante que este sueño se lo dio Dios al rey. Eso lo vamos a ver en lo que vamos estudiando. Si el rey se hubiera acordado del sueño y se los dice, ellos engañan al rey. Pero Dios lo hizo al propio en este caso, para que el rey se preocupara, quisiera saber el sueño y la interpretación y buscara a las personas, entre comillas, más preparadas para poderle decir cuál era el sueño. Versículo 5. El rey respondió a los caldeos, el sueño lo olvidé. Imagínese usted, si yo le dijera a usted un sueño, que usted me lo interprete, usted me preguntaría a mí, ¿qué se soñó? Pero yo le digo a usted, el sueño lo olvidé. ¿Cómo me lo podría interpretar? Bueno, eso es lo que le dice el rey a ellos. El sueño lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis despedazados y vuestras casas serán convertidas en ruinas. Vimos en el estudio pasado que este rey no decía las cosas en vano. Al rey Sedequías primero le mató a los hijos, los príncipes delante de él, y después le sacó los ojos. Se le llevó encadenado a su palacio y ahí murió en el palacio al tiempo. Pero él no era un rey que tuviera muy buen corazón. Cuando él le dice, si no me muestran el sueño y su interpretación, seréis despedazados, ellos a la verdad sabía que iban a ser despedazados y vuestras casas serán convertidas en ruinas, o sea, hasta las casas de ellos. Y cuando decía que ellos iban a ser despedazados, iban a ser muertos, iban a ser aniquilados, no solamente ellos, sus esposas y sus hijos, su familia. ¿Qué tenían que hacer ellos para no morir? Mostrarle el sueño. ¿Era posible? Bueno, para el ser humano no es posible. Vamos a continuar. Ahí está que nos dice la historia bíblica del carácter de ese rey. Ya la vez pasada habíamos visto varios versículos, pero aquí vamos a ver solamente Jeremías 52, donde dice capturaron al rey Sedequías y lo trajeron al rey de Babilonia, a este rey, en Ribla, en la tierra de Hamad, y allí él lo sentenció. El rey de Babilonia degolló a los hijos de Sedequías ante sus ojos, y también degolló a los príncipes de Judá en Ribla. Después sacó los ojos a Sedequías. El rey de Babilonia lo ató con grillos de bronce y lo llevó a Babilonia y lo puso en prisión hasta el día de su muerte. Ese rey, si decía, lo hacía. Era un rey que no tenía buen corazón, que o sea, era malo este rey. Seguimos con el versículo 6. Dice el rey, primero dijo, si no me muestran, les va a pasar esto. Ahora dice, si me muestran el sueño y su interpretación, el rey quería dos cosas.
quería que le dijeran qué se había soñado y quería que le dijeran qué significaba ese sueño. Dice, si me lo muestran, recibiréis mis dones, o sea, obsequios, favores y grande honra. Por lo tanto, decidme el sueño y su interpretación. Otra vez le vuelve a decir esto a los sabios, adivinos, magos, etcétera, etcétera. Respondieron por segunda vez. Diga el rey el sueño a sus siervos y mostraremos la interpretación. Cuando le dicen esto por segunda vez, el rey se molestó y dice, el rey respondió, versículo 8, estoy seguro que ustedes están procurando ganar tiempo, están dilatando, se hacen preguntas y dicen cosas para que el tiempo vaya pasando y a ver si se suaviza y hacen entender al rey. Pero dice, estoy seguro que ustedes están procurando ganar tiempo porque ven que mi decisión es firme. Versículo 9. Si no me muestran el sueño, una sola sentencia hay para ustedes. O sea, un solo decreto. No puede haber un segundo decreto que revoque el primero. Solamente una sentencia, un decreto. Habéis acordado darme una respuesta mentirosa y perversa. Conocía el rey a estas personas y sabía que ellos podían darle una respuesta mentirosa y perversa. Y dice, esperando que la situación cambie. Así, dice. Decidme el sueño para que yo sepa si pueden darme la interpretación. La única manera que yo, el rey de Babilonia, voy a saber que la interpretación es correcta es que me digan el sueño. Los puso contra la pared. Versículo 10. Los caldeos replicaron, no hay hombre sobre esta tierra o sobre la tierra que pueda declarar ese asunto al rey. Y era cierto eso. No hay hombre sobre la tierra. Siguen diciendo, además, ningún rey, príncipe ni señor pidió cosa semejante a ningún mago, astrólogo o caldeo. Y eso era cierto también. Lo que el rey demanda es demasiado difícil. Nadie lo puede declarar al rey. ¿Salvo quién? Salvo los dioses que no moran en la carne. O sea, humanamente es imposible. Los únicos que lo podrían declarar son los dioses que no moran en la carne. En parte tenían razón, en parte, porque solamente Dios podría dar o hacer recordar el sueño y dar la interpretación, solamente Dios. Pero ellos dicen los dioses falsos no van a poder. Si ellos creen en esos dioses, que le oren, que le recen, que le bailen, que le dancen, etcétera, etcétera, va a pasar lo mismo que pasó con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Exactamente lo mismo, porque son dioses de metal, de madera, de bronce. Seguimos, versículo 12. Por eso el rey se enfureció y ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Recuerdan que dijo él, no hay otra sentencia ni otro decreto, no, este es el decreto y lo hizo. Mandó, ordenó matar a todos los sabios de Babilonia. Así se publicó la orden de matar a los sabios y buscaron a Daniel y sus compañeros para matarlos. Ahora, entre los sabios que estaban con el rey estaban los principales, pero habían muchos más que habían estudiado los años en la Universidad de Babilonia, que ya eran parte de ese gremio, pero que no estaban ahí. Entre ellos también Daniel y sus compañeros, o sea, Ananías, Misael y Azarías. Y aparte seguramente otros más, que fueron llamados, encerrados, porque todos los sabios iban a pasar por ese decreto de muerte, todos los sabios. Versículo 14. Cuando toman preso a Daniel y a sus compañeros, dice aquí, entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc. No se enojó, no se exaltó, sino que le habló sabia y prudentemente. Arioc era el capitán de la guardia del rey, que había salido a matar a los sabios de Babilonia. Y dijo Arioc, Daniel le dice a Arioc, capitán del rey,
¿por qué el rey publica este decreto tan severo de muerte? Y Arioc le explicó el caso a Daniel, le dijo todo lo que hemos leído ya. Entonces, cuando Daniel escucha esas cosas, dice, entonces Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él mostraría la interpretación. Por eso nos dice Amós capítulo 3 versículo 7: nada hace el Señor eterno sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Por medio de los profetas verdaderos de Dios, Dios revela los misterios, revela el futuro. Muchas cosas escritas en la palabra, en la Biblia, en este libro tan importante. Hay muchas profecías que fueron dadas a los profetas. Y nosotros tenemos solamente que leerlas. Entre esas profecías está esta profecía histórica. Entonces vamos ahí a la segunda parte de esta presentación. Ya vimos lo que pasó, cómo terminó con Daniel preso y hablando con Arió para que le diera tiempo y poder interpretar el sueño y dar el sueño también. Entonces, en esta parte Daniel busca a Dios en oración. Es lo primero que hace. Viene el problema, un problema imposible de solucionar, imposible. Hay problemas posibles, pero este problema era humanamente imposible. Entonces, ¿qué hace Daniel? Busca a Dios en oración, pero vea qué importante. Versículo 17. Daniel volvió a casa y explicó el caso a sus compañeros. ¿A cuáles compañeros? A los tres compañeros que se mantuvieron firme con él, alimentándose de legumbres y agua en aquellos 10 días y después también no comiendo la comida de la mesa del rey. A ellos los llama Daniel y los instó a implorar, a rogar la misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces Daniel no va a rogarle a Dios solo, sino que busca de sus compañeros. Es importante que él no busca de cualquiera, él busca de sus compañeros en la fe, los que creen en el Dios que él cree y que han dado testimonio con sus vidas de que realmente están dispuestos a morir, que antes que estar contra lo que Dios quiere. Con el asunto de la comida, ¿recuerdan? Daniel capítulo 2 versículo 19 nos sigue diciendo, entonces el misterio, entonces ¿cuándo? Entonces después de que oraron, de que rogaron, el misterio le fue revelado a Daniel en visión de noche y Daniel alabó al Dios del cielo. El misterio no le fue revelado a los cuatro, sino solamente a Daniel, pero los cuatro oraron. Y dice que Daniel alabó al Dios del cielo. Daniel no se fue corriendo donde Arioc para que lo llevara donde el rey, sino que primero, lo primero que hizo fue dar gracias a Dios. Eso fue lo primero y es importante. Versículo 20. Dijo Daniel, alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de Él son el poder y la sabiduría. Él cambia los tiempos y las épocas, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios e inteligencia a los entendidos, revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. A ti, oh Dios de mis padres, te agradezco y te alabo. ¿Por qué? Porque me diste sabiduría y fortaleza, me revelaste lo que te pedimos y nos diste a conocer el asunto del rey. La gloria es para Dios. Versículo 24. Después de esto, ¿después de qué? Después de que Dios le reveló el sueño y él alabó a Dios y dio gracias, después de esto Daniel fue a ver a Arioc, a quien el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, vea lo que le dice, no mates a los sabios de Babilonia, llévame ante el rey y le mostraré la interpretación. Pero primero,
Daniel intercede por los sabios de Babilonia. Otra persona hubiera dicho, bueno, me quito de encima a estos sabios y quedo yo como el primero. Sin embargo, Daniel no pensó así. Él dijo, no mates a los sabios. Pensó en esas personas que iban a morir, en sus familias, etcétera, etcétera. Entonces dice, llévame ante el rey y le mostraré la interpretación. Versículo 25. Entonces Daniel llevó rápidamente a Daniel ante el rey y le dijo, le dice Ariog al rey, encontré un hombre entre los deportados de Judá que puede dar al rey la interpretación del sueño. Imagínese usted cuando el rey oye esto. El rey no quería tanto matar a los sabios y a la gente. El rey lo que quería era poder recordar qué había soñado y poder saber qué quería decir. Eso es lo que el rey le preocupaba y lo que el rey le interesaba. Por eso dio la orden, porque no lo podían hacer. Entonces vamos a la parte 3, cuando Daniel revela el sueño al rey. Imagínese usted, está el rey, está Daniel, Daniel comienza a contarle lo que el rey soñó y el rey se da cuenta si es cierto o no, porque cuando Daniel le cuenta lo que soñó, al rey le comienzan a venir los pensamientos y comienza a acordarse, mira, veamos. El rey preguntó a Daniel, a quien llamaban Belsasar. Recuerde que le habían cambiado el nombre por Belsasar. Belsasar, el nombre pagano. Y le dice, ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? ¿Eres tú capaz? ¿Cuál sería la respuesta, Daniel? Sí, soy capaz, pero no fue la respuesta de Daniel. Veamos la respuesta. Versículo 27. Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Un Dios. Él me ha mostrado, o él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Entonces, ¿qué fue lo que Dios le mostró al rey? Aquí vemos primeramente que el sueño que tuvo el rey no era un sueño común y corriente, porque todos soñamos, era un sueño que Dios le había dado al rey para mostrarle lo que había de acontecer en los últimos días. Eso fue lo que Dios le mostró y le dice o termina diciendo, tu sueño y las visiones de tu cabeza son estos. Empieza la revelación. Tú, oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos acerca de lo que ha de acontecer en el futuro. Vemos con este versículo que Daniel no solamente le recuerda el sueño, sino que le dice lo que estaba pensando antes de acostarse, antes de dormir. Le está mostrando a Daniel, le está diciendo, en tu cama te vinieron pensamientos acerca de lo que ha de acontecer en el futuro. Y el que revela los misterios, Dios, te mostró lo que ha de suceder. A mí me fue revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en otros, sino para que yo le notifique al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Entonces dice Daniel que a él se lo revelaron. Dios se lo revela a Daniel. Daniel no se lleva la victoria con esto, sino que él dice, no fui yo, sino que este misterio me fue revelado por Dios. Y le dice el versículo 31 que es importante. Tú, oh rey, viste ante ti una estatua majestuosa. Esa estatua era enorme y muy brillante. Estaba en pie ante ti y su aspecto era terrible. ¿Qué soy el rey? De una estatua majestuosa, enorme, brillante y de aspecto terrible. Cuando Daniel le dice esto al rey, seguramente el rey se está acordando de la estatua esta. En ese momento comienza a recobrar la memoria de este sueño. Entonces vemos ahí donde Daniel
está hablando con el rey y le está diciendo lo que él vio. Esa es una imagen más o menos de lo que la persona dibujantes han hecho de lo que han visto en este sueño. Versículo 32 le dice, la cabeza de esa estatua era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus mulos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies en parte de hierro y en parte de arcilla. Entonces vemos cómo la estatua enorme, terrible, grande, majestuosa, tiene o está formada por varios metales. La cabeza de oro, el pecho de plata, como pueden ver aquí en la imagen, el muslo de bronce, las piernas de hierro y los pies con hierro mezclado con barro cocido. Diferentes tipos de metales en este caso, viendo que el metal más valioso es el oro y de ahí va bajando de valor hasta llegar al barro cocido, que es el de menos valor. Entonces vemos así en esta imagen que está ahí, ahí se ve un poquito más claro eh, lo que Daniel está diciendo al rey Nabucodonosor. Versículo 34 dice, mientras tú mirabas, ¿miraba qué? Miraba esta imagen, una piedra fue cortada sin intervención de ninguna mano, que hirió la estatua en sus pies de hierro y arcilla y los desmenuzó, o sea, los destrozó. ¿Dónde golpeaba la estatua? En los pies de barro y hierro, o hierro y barro. Aquí dice arcilla. Es interesante que podamos ver que anteriormente decía barro, ahora dice arcilla, es lo mismo. Solamente que este material de arcilla es el material con el cual se pueden hacer cosas. Hay barros que no. Este barro es un barro diferente. Es arcilla. Entonces vemos ahí cómo la estatua es golpeada en sus pies y es destrozada toda la estatua. Versículo 35. Entonces, cuando cayó la piedra, dice, se desmenuzaron también el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro, y se volvieron como la pelusa de las eras del bien, del verano, más bien, que el viento llevó sin dejar rastro alguno. Pero la piedra que hirió la estatua llegó a ser un gran monte y llenó toda la tierra. Puntos importantes. Uno, esta estatua no era solamente de un metal, sino de varios metales. Contamos cuatro metales más la arcilla. Punto 2. La cabeza era de oro, pero los metales se iban degradando de mayor a menor valor. Oro, plata, bronce, hierro, hierro mezclado con barro y finalmente la piedra que apareció después. Entonces vamos a entrar al punto 4 que es el significado del sueño. Ya Daniel le dio el sueño al rey, ya el rey pudo acordarse del sueño y pudo verificar y comprobar de que era correcto y que era cierto, así como lo soñó. Ahora el rey está preparado, está ansioso seguramente para escuchar la interpretación. Si el sueño era verdadero, entonces la persona que se lo dijo, Daniel en este caso, es capaz de dar una interpretación correcta y lo va a hacer. Pero recordemos que es un rey pagano. Daniel versículo 2 versículo 36 al 38 nos dice, este es el sueño. Ahora diremos al rey su interpretación. Y dice, es importante la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y gloria. Oiga lo que pasa. Daniel, antes de dar la interpretación, le dice al rey por qué él es rey. Porque el rey pensaba que él era rey por su capacidad de gobernar, por su don de mando, por su fuerza, por su ejército, etcétera, etcétera. Pero no era así. Era rey porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Eso lo vimos en el tiempo pasado, porque el rey utilizó, el rey no, Dios utilizó a Nabucodonosor para poder cumplir sus designios. Y dice, y donde quiera que habiten los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él, Dios, los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo.
Y después le dice, tú eres la cabeza de oro. O sea que de esa imagen que era de varios metales, la cabeza de esa imagen que era de oro representaba a Babilonia o a Nabucodonosor como rey de Babilonia. Entonces, por lo tanto, representa a Babilonia, la cabeza. Vamos a verlo en estos otros versículos para que le quede claro. Porque le dice después de esto sigue un reino inferior. O sea, está hablando de reinos. Pero bueno, eso lo vamos a ver. Antes de eso, el oro representa a Babilonia. Babilonia fue el imperio mundial, que gobernó el mundo desde el año 605 hasta el año 538, cuando le fue quitado el dominio por los medo-persas. Pero gobernó por varios años el mundo. El mundo conocido, por supuesto, porque antes en ese tiempo no había sido descubierta América, China estaba al otro lado del Tíbet y de los no, creo que los Himalayas, bueno, de este lugar, o sea, no eran lugares conocidos, pero el mundo conocido era gobernado por Babilonia. Todas las naciones, Egipto, Siria, hasta Israel, etcétera, etcétera, le tributaban a Babilonia y los que no lo hacían habían sido destruidos. Entonces, mientras recibieran tributos, no tenían problema. Bueno, Babilonia fue el gobierno, el poder que gobernó desde el año 605 en adelante, 605 antes de Cristo. Ahora es importante que Babilonia se caracteriza o se caracterizaba, usted lo puede ver en la historia, puede buscarlo en Google y ahí, historia de Babilonia, se caracterizaba por el oro. Tenía estatuas de oro, leones de oro, águilas de oro, espadas de oro. Y el oro era muy normal en Babilonia porque era de los metales preferidos por los babilonios. Ok, vemos ahí los dibujos y después nos dice el versículo 39, que es importante. Terminamos cuando había dicho, la cabeza de oro eres tú. Y yo dije que si dice eres tú, era Babilonia. Aquí nos dice el versículo 39, después de ti se levantará otro reino. O sea, que el otro reino será inferior al tuyo. El pecho de plata lo que simboliza es otro reino. Entonces la cabeza simboliza el primer reino, el pecho simboliza el otro reino, simbolizado por el metal que es la plata. Entonces vemos que después de Babilonia viene otro reino. El asunto aquí es que el rey de Babilonia, Nabucodonosor, pensaba que ellos eran invencibles y que iban a gobernar y reinar el mundo por siempre. Eso pensaba él. Pero bueno, Daniel le dice, no, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, inferior, en este caso la plata inferior que el oro, y inferior a él en varios aspectos también. Entonces vemos el pecho de plata y vemos los dos brazos de plata. Es interesante porque el pecho, donde están los brazos, que también son de plata, y el imperio que llegó a vencer a Babilonia fueron los medo-persas, medos y persas, dos imperios que juntos llegaron a vencer a Babilonia. Muchas personas que les gusta el cine, la televisión y eso, han visto películas de Artajerjes, de los espartanos y de muchas cosas de estas que salen muchas veces los medo-persas o los persas. Los medo-persas fueron dos reinos unidos para poder gobernar y para poder conquistar, pero con el tiempo los medos fueron siendo subyugados y fueron quedando los persas. Los persas hoy en día son lo que se llama Irán. Hace no muchos años, tal vez unos menos de 100 años, creo que era más o menos, tal vez 100 años más o menos, todavía Irán se llamaba Persia, todavía, pero le cambiaron el nombre a Irán. Entonces es lo mismo, pero los medo-persas fueron el imperio que llegaron a conquistar el mundo, entre ellos a Babilonia, después de Babilonia. Babilonia es lo que hoy se llama Irak, en este caso.
La plata representa entonces a Medo Persia. Medo Persia llegó a ser el poderío mundial en el año 538, después de muchas batallas que hubieron. En el año 538, en una de esas batallas, conquistan y derrotan a Babilonia. Eso está en el capítulo 6 de Daniel, donde dice que el rey Belsasar, en ese tiempo que ya Nabucodonosor no estaba, ya había muerto. Dice que Belsasar hizo una fiesta, recuerde la historia esta, en la fiesta tomaron licores, se tomaron los vasos del templo de Dios que se habían traído de Jerusalén y los usaron, se aparece la mano en la pared que escribe las palabras Mene, Mene, Tekel, Uparsin y recuerde que entran los medo persas y derrotan a los babilonios. En este caso, otra historia. Pero bueno, ahí está este asunto. Eso lo vamos a ver un poquito más después, pero es pura historia. Si usted quiere saber cuál imperio derrotó a Babilonia, eso lo tiene que buscar en la historia. Por eso es importante que cuando estudiamos profecía podamos estudiar historia para que la historia nos pueda ayudar a poder comprender las cosas que pasaron. Yo no digo que Medo Persia conquistó Babilonia solamente porque lo digo, sino porque la misma historia es la que lo dice. El segundo imperio mundial que existió fue Medo Persia. Ok. La historia también lo confirma y lo podemos buscar en los libros de historia universal. Medo Persia fue el poderío mundial que siguió después de Babilonia. Babilonia fue entregada en las manos de los gobernantes un poco más débiles, como Nabonido y su hijo Belsasar. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, del que estamos hablando, el papá se llamaba Nabopolassar. El nuero de él, en este caso, se llamaba Nabonido, que era casado con la hija, y Belsasar era hijo de Nabonido y de la hija de Nabucodonosor, o sea que era nieto de Nabucodonosor por medio de la hija. Y dice que estos más débiles, ahora ya no como Nabucodonosor que había muerto, más débiles, entregaron el poder a Ciro el Grande y a Darío, reyes de Medo y Persia, simbolizados por el pecho y los brazos de plata de la estatua. Esto que Daniel está diciendo el rey, no había acontecido. Ni siquiera había nacido Belsasar, ni siquiera se había casado Nabonido con la hija del rey. Seguramente la hija del rey estaba joven, muy joven, pero ya Dios estaba profetizando lo que iba a acontecer en el futuro. Y el rey está escuchando esto. Versículo 39 nos sigue diciendo, y un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Entonces, después de Babilonia viene Medo Persia representado por la plata y después viene un tercer reino de bronce que va a dominar toda la tierra. ¿Cuál es ese tercer reino? Solamente para saberlo, simplemente hay que buscar los libros de historia y hay muchos. Enciclopedia Británica, Enciclopedia Americana y bueno, ahora en Google todo esto se puede ver, buscadores y todo, inteligencia artificial. Bueno, es fácil. Muy fácil. Cuando yo lo estudié no era tan fácil, pero bueno, ahora es muy fácil. Entonces, el reino que conquistó a los medo-persas, según la historia, fue Grecia. Fue Grecia con Alejandro el Grande, ¿se acuerdan? Grecia es representado por el muslo de ¿cómo se llama? El muslo este, sí, el vientre, más bien el vientre de bronce. Ahora, interesante. Medo Persia era caracterizada por la plata. Sus espadas eran de plata, sus escudos de plata, y las cosas que a ellos les gustaban era manejar la plata. Los griegos, más bien lo que les gustaba era el bronce. Sus escudos eran de bronce. Dice la historia que cuando ellos iban a pelear, los escudos brillaban y encandilaban a los enemigos. Em, Alejandro el Grande, Alejandro Magno, ponía a todos los soldados a pulir los escudos y cuando él pasaba cabalgando en su caballo, que si no me equivoco se llamaba Genofontes, cuando pasaba cabalgando, él tenía que verse en los escudos. Cuando no se veía, él mandaba a castigar y hasta matar a la persona que tenía el escudo sucio. Cuando ellos peleaban con el enemigo, se ponían
enfrente del sol. Los enemigos decían, bueno, vamos a vencerlos porque ellos están encandilados por el sol. Entonces lo que hacía es que le ponían un velo a los escudos y cuando el enemigo estaba cerca le quitaban los velos a los escudos y encandilaban con el reflejo del sol en el escudo y encandilaban al enemigo también. Entonces ellos utilizaban mucho el bronce, espadas de bronce más livianas, escudos de bronce, etcétera, etcétera. El bronce representa a Grecia. Grecia tomó el control mundial en el año 331. Después de muchas batallas, vencieron a los medopersas en una batalla que se llama la batalla de Arbelas. Usted lo puede buscar, lo puede verificar y ahí va a encontrar la batalla de Arbelas. Dice aquí, Alejandro Magno, rey de Grecia, se volvió el señor del mundo representado por el bronce. Cuando decimos el mundo, recuerde que estamos hablando del mundo conocido. No estamos hablando de América, porque hay gente que dice, pero ¿acaso que conquistaron China, América o África, el Suráfrica? No, el mundo conocido. La Biblia se centra en el pueblo de Dios, todo lo que está alrededor del pueblo de Dios en este caso. Bueno, representado por el bronce, vientre y muslos. Alejandro, este joven genio militar que conquistó el mundo mediterráneo, pero no pudo dominar su apetito. En una campaña fulminante, venció a los persas en varias batallas y finalmente los derrotó de modo completo en la batalla de Arbela en el año 331 a.C. Con la muerte de Alejandro enseguida, en el año 323 a.C., su reino fue dividido inicialmente por cuatro reinos y después por dos reinos. Recuerde que Alejandro el Grande tenía cuatro generales, Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Entonces, cuando él muere o antes de morir, ellos le preguntan quién va a quedar a cargo, porque el hijo de él era un niño de pocos años. Él dice el más fuerte. Y ellos se volvieron a ver y para no pelear, mejor prefirieron repartirse el reino en cuatro reinos. De hecho, de Ptolomeo vienen los Ptolomeos, que muchos fueron faraones en Egipto, incluso una Ptolomea era esta Cleopatra, y también vienen los Seleucidas, que vienen de Seleuco, que fueron del lado de Roma, Italia, por esos lados. Los de Casandro y Lisímaco fueron los que desaparecieron con el tiempo. Bueno, pero aquí estamos con Alejandro el Grande. Daniel 2:40 nos dice, y el cuarto reino será fuerte como el hierro. ¿Cuál es el cuarto reino? ¿Cómo hacemos para saber? Hay que ir a la historia. Bueno, sigue diciendo la cita. Y así como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará quién? El cuarto reino y quebrantará a todos. Este cuarto reino está representado por el hierro de los pies, por el hierro de los pies. Este hierro representa a Roma. Roma fue el imperio que derrotó a los griegos en batallas. Recuerde que el primero de los generales romanos muy conocido era Pompeyo y al lado de Pompeyo estaba Julio César, quien llegó a ser el primer de los Césares. Después de César, Octavio César, y ahí, bueno, usted conocerá o ha escuchado bastante de esos emperadores romanos. Calígula, Nerón, etcétera, etcétera. Bueno, pero los primeros, Pompeyo, Julio César y ahí Marco Antonio, que está en la historia también, que no fue emperador, pero fue uno de los generales más reconocidos. Dice, el cuarto reino, fuerte como el hierro, representado por las piernas de hierro, fue Roma. Roma hizo sus conquistas en forma rauda, despiadada y con fuerza aplastante. Comenzó desplazando el imperio helenístico, o sea, Grecia, en la batalla de Pydna en el año 168 a.C. y hacia el año 30 a.C. con el sometimiento de Egipto, concretó su dominio en el mundo mediterráneo. Después de esto, nos dice Daniel capítulo 2 versículo 41, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro de alfarero, arcilla, y en parte de hierro, el reino será dividido.
Cuando dice el reino será dividido, recordemos que Roma es representada por el hierro y por las piernas de hierro, que son la parte más larga del cuerpo, las piernas. Por eso el Imperio Romano fue el que duró más tiempo, muchísimo tiempo, desde el año 168 antes de Cristo hasta el año 538. Pero todavía viene algo importante, pero eso tal vez lo veamos en el próximo tema, pero bueno, tal vez podemos tocar un poquito, vamos a ver cómo nos va con el tema, dice, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro alfarero, arcilla, y en parte de hierro, el reino será dividido. Cuando dice el reino será dividido, es porque muchos reinos, pequeños reinos, que estaban dentro de Roma, como los alamanes, burgundios, suevos, sajones, todos estos se rebelaron y hicieron muchas guerrillas dentro de Roma. Recuerde a los hunos con Atila, se hicieron muchas guerrillas, no un reino grande para conquistar Roma, sino guerras dentro del mismo imperio romano. Eso fue lo que fue carcomiendo, lo que fue debilitando al imperio romano. Por eso dice, el reino será dividido. Y ahora, ¿cuántos dedos tiene el pie? 10 dedos. La división fue de 10 reinos. Dice, sin embargo, tendrá algo de fortaleza del hierro, como viste que el hierro mezclado con arcilla. Así como el hierro es fuerte, pero el hierro mezclado con arcilla no se puede mezclar, entonces en parte débil, en parte fuerte. Pero el hierro permanece hasta el fin. Y eso es importante que lo podamos notar. El oro termina en la cabeza, no prosigue oro. El bronce termina en el vientre, no sigue bronce. El, la plata tampoco continúa. Cada uno tiene su espacio de tiempo. Pero el hierro termina en las piernas y en los pies todavía prosigue. Recuerde que la estatua representa la historia de la humanidad, desde Babilonia hasta el tiempo del fin, donde la piedra viene y quiebra, golpea la estatua y es desmenuzada, destruida. Eso es la historia por medio de la estatua. Ahora bien, vemos que el hierro permanece hasta el fin, o sea que todavía hay hierro, pero vamos a ver esto. Dice, sin embargo, tendrá algo de fortaleza el hierro, tal como vistes el hierro mezclado con la arcilla. O sea, hay fortaleza el hierro. Entonces ahí vemos una imagen de las piernas que tienen hierro y que tienen arcilla. Eso es el reino dividido. El reino de Roma fue dividido en varios reinos a partir del año 476, con estas guerrillas que les estoy diciendo. Como los pies tienen 10 dedos, eso significa que el imperio debería ser dividido en 10 partes. Noten que sería dividido, no sustituido, como fueron los otros tres anteriores, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. ¿Será que esto se confirmó? Claro. En el año 476, cuando Roma ya estaba bien debilitada con las invasiones de los bárbaros venidos del norte de Europa, estas barrieron el Imperio Romano y lo llevaron a su caída. A partir del año 476 después de Cristo, aquí estamos ya después de Cristo, el Imperio Romano fue dividido en reinos, en 10 reinos que fueron los siguientes: los francos, que vinieron a ser Francia hoy en día, los anglosajones, Inglaterra hoy en día, los alamanes, Alemania hoy en día, los suevos, Portugal, los visigodos, España, los burgundios, Suiza, los lombardos, el norte de Italia. Pero también hay tres más: los vándalos, érulos y ostrogodos. Estos tres últimos no existen hoy en día, fueron destruidos conforme a la profecía de Daniel 7:24, que lo vamos a ver después. Vamos llegando al fin. Daniel 2:42-43 dice, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de arcilla, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Fuerte como el hierro y frágil como el barro. Y esto que viste, el hierro mezclado con arcilla, significa, está hablando Daniel y está escuchando el rey, pero es para nosotros también.
significa que se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno como el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Y recordemos la historia. Cuando el rey de Francia, hace unos 400, 500, 600, 700 años por ahí, tenía una hija. Y para tener paz con el rey de España, el rey de Inglaterra, rey de Alemania, etcétera, etcétera, casaban a la hija con el príncipe de allá o a la hija de acá con el otro príncipe y así sucesivamente se casaban entre ellos para poder llegar a tener tiempos de paz. Pero la paz nunca llegó porque dice la profecía, se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. No se iban a poder unir. Después de un tiempo decían que todos, las personas de la corte, los príncipes, eran todos familia, porque todos venían de esos casamientos y esas cosas. Muchos trataron de conquistar el mundo después de esto. El último reino que nos habla acá es Roma, que es la estatua. Después de Roma, nos dice la profecía de Daniel 2, no se va a levantar ningún reino mundial. Carlos Magno lo trató en el siglo VIII. Carlos V de España lo trató en el siglo XIV. Luis XIV lo trató en el siglo XVI. Napoleón Bonaparte hizo el intento y casi lo logra en el siglo XIX. El Kaiser Wilhelm también lo trató de hacer en el siglo XX. Y por último, Adolfo Hitler hace poquito en el siglo XX, hace 1940 hasta el 45, trató de que el mundo fuera conquistado por Alemania, pero tampoco lo logró. ¿Por qué no lo logró? Porque la profecía dice, no se unirán, así como el hierro no se une con el barro. Ya estaba profetizado y la Biblia es palabra de Dios. La historia mundial en su totalidad aparece como una forma humana colosal. La estatua. Babilonia, la cabeza de oro, Medo-Persia, el pecho y los brazos de plata, Grecia, el vientre y los muslos de bronce, Roma, las piernas de hierro, Europa dividida, los pies de hierro y de barro, en este caso de arcilla. Y nos dice el versículo 44 hasta el 45, en los días de esos reyes, ¿de cuáles reyes? De los 10 reinos, de los 10 dedos. El Dios del cielo levantará un reino que nunca jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre, hablando de la piedra. Por eso viste que una piedra fue cortada del monte, sin mano alguna, y desmenuzó el hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado, no Daniel, el gran Dios ha mostrado lo que ha de suceder en el futuro. El sueño es verdadero y cierta su interpretación. Termina la interpretación. El rey debe estar con la boca abierta escuchando y no puede negar que la interpretación sea correcta porque había sido interpretado el sueño que él no había dicho, había sido recordado más bien el sueño, entonces no puede negarlo. Apocalipsis 11:15 nos dice, hablando de este reino eterno, la piedra, los reinos del mundo vinieron a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará para siempre. De eso habla esa piedra que no va a ser destruida. El fin del sueño y su interpretación, el rey reconoce a Dios. Qué interesante. Versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, el rey. Cualquiera que no sabe la historia de ese rey lo ve como algo normal tal vez, pero no. Y dice que mandó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey le dijo a Daniel, realmente vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de los reyes, que revela los misterios y puede, y pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel, le da puestos y le dio muchos y grandes dones, regalos.
y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Imagínese usted. Y Daniel solicitó al rey y le dice sobre los tres jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, los nombres bíblicos. Daniel solicitó al rey y puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel quedó en la corte del rey. Los jóvenes, todos los amigos de Daniel, que le ayudaron en la oración, que estuvieron con él, que también estaban condenados a muerte, ahora están sobre provincias de Babilonia. Y Daniel queda en la corte. Entonces, desde el año 605 al 538, al 538 es el tiempo de Babilonia. Después de la caída de Babilonia en el año 538 hasta el año 331 está el gobierno de los medo-persas. En el año 331, recuerde, en la batalla de Arbelas al 168 viene el tiempo de Grecia. Del 168, la batalla de Pydna, habíamos estudiado hasta el 476, viene el tiempo del Imperio Romano, donde viene la división en 10 reinos. Del 476 al 568, un total de 62 años, tenemos las invasiones bárbaras y la división del Imperio Romano. Del 538 al 1798, eso lo vamos a ver después, no lo voy a tocar en este momento. Entonces, hermano y hermana, esta es el término, el fin de la presentación de este capítulo 2 de Daniel, el sueño del rey Nabucodonosor, donde Daniel le recuerda el sueño al rey y le da la interpretación. Una profecía importantísima, una profecía que debemos de conocer. Y yo digo, una profecía sencilla si la estudiamos a la luz de la palabra, cuando cada símbolo es interpretado según la misma palabra y también a la luz de la historia, porque la historia nos ayuda a poder comprender si ciertos eventos se han cumplido o no se han cumplido. Espero que haya podido aprender, que pueda estudiar y que nos vea en el próximo estudio, que es el capítulo 7 de Daniel, las cuatro bestias de el sueño de Daniel en el capítulo 7. Que Dios los pueda bendecir.